Yo hago o me planteo una pregunta. ¿Qué hace la diferencia entre un Porfirio Díaz héroe o un Porfirio Díaz villano? Porque esa es una de las grandes riquezas de Porfirio Díaz, que está entre el héroe y el villano. Está entre el personaje de leyenda que favoreció al país y está entre el personaje torvo que afectó al país. En medio de esas dos aguas se mueve Porfirio Díaz y hay que tratar de entenderlo porque no son cosas, no son más que momentos, no son más que acciones que a veces parecen intrascendentes, que parecen irrelevantes, las que posibilitan que la gente lo vea como un héroe o que lo vea como un villano. Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola amigos, amigas, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro Mirador 656, en donde habremos de ver otro tema importante de la historia. Vamos a abordar un personaje verdaderamente de ensueño. Yo diría que es el villano favorito en la historia de nuestro país. Un villano favorito al que la historia oficial lo ha destrozado cada día, y un villano favorito que durante su vida pública intentó, por lo general, siempre poner en muy alto el nombre de nuestro país. Vamos a hablar de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que es un personaje de leyenda y que efectivamente él duró muchos años en la presidencia de la República, y curiosamente su primer intento de llegar a ocupar la presidencia de la República fue a través de, como se hacía habitualmente en ese tiempo, a través de un levantamiento de tipo militar en contra del presidente Benito Juárez. Ambos oaxaqueños. Benito Juárez ya tenía más de 10 años en la presidencia cuando sucede esto. Estamos hablando de que es algo que tiene lugar en el año 1871. Se conoce, el evento se conoce con el nombre del Plan de la Noria, y el Plan de la Noria tiene dos planteamientos muy interesantes que obviamente surgen del intelecto y de la pluma de Porfirio Díaz. Uno, que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución. Qué curioso, un personaje como Porfirio Díaz, que dura más de 30 años en el poder, y cuando está intentando llegar al poder dice que nadie se perpetúe para que ya no haya más revoluciones. Esto es, si establecemos principios de tipo democrático, no tiene nadie por qué buscar el hacer una revolución, porque la gente está cambiando. Este es un planteamiento así muy general de lo que se esperaba de Porfirio Díaz, y lo más curioso es a quien se lo hace, que es al presidente Benito Juárez, cuya imagen tiene siempre esa pulcritud, ese respeto por la ley, y sin embargo cuando se lo dice tenía ya 13 años, 14 años en la presidencia de la República, porque se lo dice en noviembre del 71, y Benito Juárez muere siendo presidente en junio del 72. 6 meses, 7 meses después es cuando muere Benito Juárez. Y otra cosa que decía también don Porfirio Díaz en el Plan de la Noria era que la reelección indefinida, o sea, indefinida como era la de él, pero como era también la de Benito Juárez, indefinida forzosa y violenta del Ejecutivo Federal, ha puesto en peligro las instituciones nacionales. O sea, de todo lo que está acaeciendo en ese momento, está responsabilizando al presidente Juárez y está diciéndole a la nación que es precisamente por esa actitud por la que él ha tomado la decisión de levantarse en armas en contra del gobierno. El plan de la Noria fue un documento que respondía
a un movimiento político y militar dirigido por el general Porfirio Díaz para impedir que Benito Juárez contendiera para una nueva reelección, lo que en opinión del propio Díaz violaba la letra y el espíritu de la Constitución de 1857. Entonces esto es, amigos, amigas, lo que da inicio a la relación de Porfirio Díaz con la presidencia de la República. Este es un plan que a fin de cuentas se aborta, no logra el éxito. El éxito viene después, el éxito lo consigue Porfirio Díaz mucho tiempo después y ya con otras actitudes, con otros personajes, con otras propuestas, pero siempre buscando que haya una reelección y que deje de haber una relación indefinida con el poder. Esto es que la gente llegue y termine y se vaya y que no haya ninguna otra posibilidad de permanencia dentro de las estructuras de poder. Quiero hacer un comentario y que quede bien claro que la mayoría de las ideas que yo he tomado de para hacer este podcast del día de hoy, los tomé de un libro de Paul Garner que se llama Porfirio Díaz, del héroe al dictador, una biografía política. Está publicado por Editorial Planeta en la Ciudad de México en el año 2015. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Ahora bien, yo hago o me planteo una pregunta. ¿Qué hace la diferencia entre un Porfirio Díaz héroe o un Porfirio Díaz villano? Porque esa es una de las grandes riquezas de Porfirio Díaz, que está entre el héroe y el villano. Está entre el personaje de leyenda que favoreció al país y está entre el personaje torvo que afectó al país. En medio de esas dos aguas se mueve Porfirio Díaz. Y hay que tratar de entenderlo porque no son cosas, no son más que momentos, no son más que acciones que a veces parecen intrascendentes, que parecen irrelevantes, las que posibilitan que la gente lo vea como un héroe o que lo vea como un villano. ¿Por qué pensar que pudo haber sido un héroe? Porque definitivamente en la etapa que a él le corresponde ser gobernante, es una etapa donde lo que se privilegiaba era el desarrollo de los países y en esto tiene mucho que ver el desarrollo económico. Y definitivamente las acciones llevadas a cabo por Porfirio Díaz en lo político le permitieron llevar a muy buen nivel económico y a un muy buen nivel de desarrollo a nuestro país. Tal nos llevaba en un muy buen nivel de desarrollo que la paridad entre el peso y el dólar era 2-1. O sea, estábamos muy cerquita del 1-1 y con un peso bastante fuerte y con un país bastante fuerte y bastante bien comunicado. Pero luego nos encontramos o nos enfrentamos eh, con esas preguntas incómodas en la historia. Y luego incómodas porque además sabemos que la respuesta no es difícil, pero no la tenemos con tanta claridad. ¿Qué hubiera pasado si? Sabemos que el hubiera no existe. El hubiera es una quimera. El hubiera es algo que no podemos nosotros someter. Es, como diría un amigo, es un potro de rienda dura, es un potro que no se amansa tan fácilmente. Y si hubiera, de plano, no existe, porque ¿qué tal? Muy probablemente Porfirio Díaz, para que nos demos cuenta de su dimensión de héroe, hubiera sido héroe si él muere después de la batalla del 2 de abril de 1867. ¿Qué significa la batalla del 2 de abril de 1867? Es un enfrentamiento que tiene con los franceses
Y si mal no recuerdo, el 2 de abril está antes que el 5 de mayo. O sea, antes de que Ignacio Zaragoza derrotara al ejército francés, Porfirio Díaz ya lo había derrotado. Y lo había derrotado en el mismo año, en la misma zona, apoyado con el ejército de Oriente, con Manuel González y obviamente con los Acapuastlas. O sea, con un grupo de lugareños que tomaron el asunto muy en serio, que enfrentaron a las fuerzas de Napoleón y que las derrotaron en esa batalla del 2 de abril. Por eso es la posibilidad del heroísmo. Pero como no se murió, como siguió vivo, como siguió haciendo cosas, y en algunas cosas aparentemente se equivocó, entonces perdió la posibilidad de ser un héroe. Porque a fin de cuentas sí derrotó a los franceses antes que Zaragoza. Eso es totalmente fuera de toda discusión. Así que cuando llega el general Zaragoza y dice que las armas mexicanas se han cubierto de gloria, pues la verdad es que ya se habían cubierto de gloria desde antes, porque en esa batalla también había sido dura la derrota que le hubieran, que le impusieron al ejército invasor. Pero, ¿qué tal si se hubiera muerto en plena Pax Porfiriana, como se llamaba? Cuando había muchas e inmejorables condiciones de vida para todos los mexicanos. Fíjense, cuando los caminos de la patria estaban prácticamente sembrados en su totalidad de vías férreas que movilizaban a personas y a mercancías por todo el territorio nacional. Yo estoy preparando estos podcasts en Ciudad Juárez, Chihuahua, la frontera con los Estados Unidos. Y en el año 1882, Porfirio Díaz construye un ferrocarril que va de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, Chihuahua. Estamos hablando de más de 2000 kilómetros. Es un tendido de vía férrea el más largo que se ha hecho en territorio nacional. Pero no nada más ese tendido de vías férreas se hizo. Se hicieron tendidos de vías férreas al sur y se hicieron tendidos de vías férreas por otros lados del norte. Y también para llegar a la ciudad de Guadalajara. Entonces, todos esos caminos fueron sembrados por Porfirio Díaz. Y no nada más se sembró eso, sino que se sembró también un bienestar social, porque al movilizar las mercancías y al movilizar a la gente, propicia el desarrollo de las regiones. Si hubiera muerto despuesito o en la efervescencia de esa Pax Porfiriana, pues evidentemente que Porfirio Díaz sería un héroe reconocido por todos. Pero ¿qué pasa? Resulta que si él hubiera muerto antes de las huelgas de Cananea y Río Blanco, entonces no hubiera habido tanto ruido en contra de él y no se le hubiera atribuido la responsabilidad de todo lo que pasó. Pero insisto, el hubiera no existe. El hubiera es una quimera. El hubiera no lo podemos someter, no lo podemos sujetar. Es un potro indomable. El caso es que él murió muchos años después de Cananea. Un mineral en el norte, en la ciudad de Cananea, Sonora, muy cerca de la frontera. ¿Sí? Un sitio donde se extraía cobre y que era un lugar donde había mucho trabajo y mucha gente y hubo un enfrentamiento con los guardias de la mina y con la población de Cananea en Sonora. Pero tampoco murió antes de la huelga de Río Blanco una empresa textil que se encuentra en el estado de Veracruz. O sea, esto es bien importante que nosotros veamos porque precisamente se insiste en que el hubiera no existe y que el punto está en que él tuvo que tomar decisiones en el momento en que había que tomarlas.
Y ahí estaba él para tomarlas. Y al tomarlas, obviamente, la gente lo va señalando, lo va poniendo en el lado de los héroes o en el lado de los villanos. Pero también murió después de la entrevista que tuvo con el periodista norteamericano James Krillman. ¿Quién era James Krillman? James Krillman era un periodista norteamericano que llega y le hace una entrevista y hay un momento en el que Porfirio Díaz le dice a Krillman que el pueblo mexicano está listo para vivir sin Porfirio Díaz, que ya Porfirio Díaz ya no se necesita que esté en el poder para que el país siga creciendo, para que el país siga teniendo desarrollo. ¿Qué es lo que quería decir en otras palabras? Que él estaba listo para irse del poder. Y cuando él dice yo estoy listo para irme del poder, inmediatamente hay muchos personajes que dicen yo estoy dispuesto a tomarlo. Y en el momento en que todos aquellos personajes dicen yo estoy dispuesto a tomarlo, entonces empieza a haber una lucha sorda entre aquellos grupos de interés económico, y lo había de todos los lugares. Porque obviamente se presenta como lo que era un liberal del siglo XIX, un militar, ¿sí? Con la disciplina del siglo XIX, y es un militar, y obviamente los militares voltean a buscar a un militar y encuentran a Bernardo Reyes. Y piensan que Bernardo Reyes podía ser un excelente sucesor de Porfirio Díaz, y empiezan a apoyar la eventual propuesta de Bernardo Reyes para llegar a la presidencia de la República. Obviamente, si Porfirio Díaz era su jefe militar, pues lo pone en paz muy fácil, lo manda a una comisión a Alemania y prácticamente lo saca de la jugada. Pero luego resulta que el grupo de científicos, los que se llamaban los científicos, era un grupo en el poder que estaba apoyando a Díaz, y ellos empiezan a buscar a uno del grupo de poder que apoyara a Díaz en su reelección, para que hubiera un tránsito muy fácil entre uno y otro. Y encuentran a Ramón Corral. Y a fin de cuentas, Ramón Corral se convierte en el compañero de fórmula de Porfirio Díaz en las elecciones de 1908. Pero también había personajes de la vida pública y de la iniciativa privada, gente del norte con una propuesta muy seria, y me refiero en este caso a Francisco Indalecio Madero, que es precisamente nieto de un exgobernador del estado de Nuevo León, y que tenían sus intereses económicos repartidos entre Nuevo León y Coahuila. Y él, que era un hombre preparado, que había ido a estudiar a París, que había ido a estudiar a Estados Unidos, bueno, también piensa que puede convertirse en presidente de la República. A fin de cuentas, la gana, y al ganarla, en ese momento es cuando empiezan a verse las posibilidades de que haya una revolución. Pero también hubo un evento que no podemos pasar por alto y que tampoco se murió a tiempo, don Porfirio Díaz, y que también tuvo que tomar decisiones con relación a él. Me refiero al levantamiento en el pueblo de Tomochic, en el estado de Chihuahua, donde prácticamente la población fue aniquilada. Y precisamente si Díaz hubiese muerto, si él hubiera muerto antes de dar la orden de acabar con los tomochitecos, pues entonces muy probablemente seguiría siendo o hubiera sido un héroe. Sin embargo, no fue así. Ni se murió a tiempo y su vida se prolongó más tiempo de lo esperado humanamente, y a fin de cuentas no pudo convertirse en un héroe y acabó siendo un villano reconocido. Ese es el personaje del que vamos a hablar, no ahora, sino
en capítulos subsiguientes. Es del personaje que verdaderamente vale la pena reflexionar su condición de héroe y su condición de villano. Y ojo, es que no podemos nosotros perder de vista que a fin de cuentas a Porfirio Díaz le construyeron su imagen. O sea, él no tuvo la oportunidad de construir su imagen. ¿Quién la construyó? Sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Bueno, acabó siendo por un lado el ejército. Un ejército que le era leal a todas luces, acabó siendo enemigo de él. ¿Por qué motivo acabó siendo enemigo de él? Pues en el momento en que Francisco I. Madero toma el poder y nombra un personaje como Victoriano Huerta como secretario de guerra y licencia a todas sus tropas que lo habían apoyado para ganar la revolución y se queda con el ejército del siglo XIX, con el ejército porfiriano. A partir de ese momento ellos estaban más comprometidos con Madero que con el mismo Porfirio Díaz. Pero también tenía enemigos en el ejército porque finalmente Bernardo Reyes no tuvo la posibilidad de llegar a la presidencia. Y un hombre que por temeridad o por haber perdido la dimensión de dónde se encontraba, perdió la vida irremisiblemente en Palacio Nacional cuando intentaron asaltar el Palacio Nacional al inicio de las hostilidades contra Huerta. Los amigos de Bernardo Reyes nunca le perdonaron el haber estado ahí, este, eh, precisamente porque no había sido nombrado presidente de la República. El asunto de los tomochitecos no tenía remedio. Eso había pasado en el siglo XIX. Eso había, como dice el historiador Jesús Vargas, chihuahuense, eso era el preludio de una revolución adelantada. Y murieron muchos tomochitecos. Hombres y mujeres tomaron las armas. Y murieron hombres, mujeres y niños. Y fue un acto verdaderamente cruel, verdaderamente cruento. Y obviamente eso le atrajo cierta animadversión por parte del pueblo mexicano. Entonces, de este personaje es del que vamos a hablar. Porque a fin de cuentas, las cosas que hizo, lo que construyó para el país, el haber posicionado a México en el concierto de las naciones, con ventajas económicas, sociales y políticas realmente dignas de admirarse, ahí estaba. Y México era un país respetado a todo lo largo y lo ancho del orbe. Tan respetado que cuando se conmemoraron los 100 años de la libertad de la guerra de independencia, vinieron una cantidad impresionante de misiones diplomáticas de todos los países y formaron parte de los festejos. Recordemos que en 1910 se conmemoraban los 100 años del grito de independencia, en septiembre, y la revolución empezó 2 meses después. Aún así hubo países que se hicieron presentes simplemente uno de los símbolos, que es la columna de la independencia, es un regalo del pueblo de Francia, del gobierno de Francia, a nuestro país por el centenario. Entonces, un país muy respetado, una gente muy respetable, una gente que entendía cuál era el valor de un presidente como Porfirio Díaz, pero que no podía en ese momento entender su posición, a veces de héroe o a veces de villano. Ese es el personaje del que vamos a hablar. Por lo pronto, no me queda más que agradecerles, por supuesto, invitarlos a que nos sigan
vamos a estar cada vez más presentes y esperamos contar con ustedes. Igualmente los invito a que si tienen alguna temática sugerida, nos lo pongan en la bandeja de comentarios y con todo gusto vamos a tratarlo. De hecho, el empezar a hablar sobre Porfirio Díaz en esta ocasión es para ir contextualizando una petición que me hizo Yuri González, es el nombre del ingeniero. Y él quiere que hablemos un poco más de la guerra cristera. Y vamos a hablar de eso, pero antes queremos pasar asuntos relativos al porfiriato y asuntos relativos a la revolución. Y ya una vez que hayamos terminado con eso de la revolución, particularmente con el Congreso Constituyente, entonces vamos a hablar de la guerra cristera. Y gracias a todos ustedes. Yo los espero y por lo pronto solo deseo que tengan un excelente tiempo todo el tiempo. Muchas gracias.